del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Hermanas, hermanos que nos siguen en el YouTube, en el Internet, estamos muy contentos celebrando esta Eucaristía de la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía, en la que nos encontramos congregados, aunque sea a la distancia, pero acompañándonos, nutriendo nuestra fe y alegrándonos por el misterio de la Eucaristía y del sacerdocio. Es un gran gozo poder celebrar también con los padres, el Padre Jorge, el Padre Samuel, el Padre Miguel y los dos diáconos, Antonio y José Luis, que nos acompañan pues para nutrirnos, como decía, de la palabra del Señor. Pongamos todas nuestras intenciones y necesidades en las manos amorosas del Hijo muy amado, para que las entregue al Padre. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. Concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a sentarnos. Escuchemos también desde casa con atención la palabra que el Señor hoy nos regala. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada en fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial, y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava.
Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de la cena, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarse los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies
los unos a los otros. Les he dado este ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, vamos a escuchar la Biblia. Mira, el Padre Jorge. Pues buenas tardes a todos. Hemos sido convocados en estas circunstancias en torno al altar por los medios de comunicación para celebrar la Eucaristía. Creemos que la Iglesia está reunida, que allí donde tú estás en casa, donde estás orando, donde está la señora cocinando, donde está el Señor haciendo sus quehaceres, donde están los jóvenes, donde están los niños, allí estamos la Iglesia reunida. En estos días hicimos nuestra lección divina en esta palabra de Dios que leímos y escuchamos. Y descubro una verdad de fondo traída en la tradición de la Iglesia, a saber que la Eucaristía ha estado siempre presente en toda la historia de la salvación. Nos podemos preguntar cuál es la historia de la salvación o qué es la historia de la salvación. Se trata de la misma historia del hombre, y cuando Dios entra al encuentro para acompañar al hombre en su desarrollo, eso se hace historia en la que Dios salva a los hombres. Justo a esto se le llama historia de la salvación. Ya es costumbre que a esta historia se le divida en tres partes. La primera la conocemos como Antiguo Testamento. En esta etapa, la Eucaristía está presente como figura, es tipo. Ese es el tiempo de las promesas. De esto da razón la primera lectura, donde dice, o donde el Señor instruye a Moisés sobre la cena pascual. Esta cena es una figura de la Eucaristía. A la segunda parte de nuestra historia la denominamos Nuevo Testamento. Aquí la Eucaristía está presente como acontecimiento único. Es la etapa del cumplimiento. De esta realidad da testimonio la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en donde el apóstol transmite a los cristianos del primer siglo lo que ha recibido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Pablo nos aclara que hay una relación estrecha, un paralelismo idéntico, igual, entre la persona sagrada de Jesús con el pan y el vino que sostiene en sus manos. Son el mismo que se entrega como alimento de sus fieles hasta que regrese. A la tercera etapa la llamamos tiempo de la Iglesia. Es nuestro tiempo. En todo este lapso, la Eucaristía está como sacramento eficaz de la presencia real de Jesucristo, muerto y resucitado, entre nosotros que somos su Iglesia. Esta verdad la vivimos en nuestra vida cristiana,
que domingo a domingo y entre semana nos reunimos como pueblo fiel para participar, por el medio que sea, de la Santa Misa. Venimos al encuentro con Dios que se hace pan de vida. Nos arrodillamos para adorarlo como amor de los amores y al extasiarnos exclamamos: es pan lo que vemos, ¿cómo dura sin que comiendo de él se nos acabe? Es Dios, ¿cómo en el gusto a pan nos sabe y cómo solo de pan tiene figura? Es pan, ¿cómo le adora a su criatura? Es Dios, ¿cómo en tan chico espacio cabe? Es pan, ¿cómo por ciencia no se sabe? Es Dios, ¿cómo le come su criatura? Es pan, ¿cómo nos harta siendo tan poco? Es Dios, ¿cómo puede ser partido? Es pan, ¿cómo en el alma hace tanto? Es Dios, ¿cómo le miro y le toco? Es pan, ¿cómo del cielo ha descendido? Es Dios, ¿cómo no muero yo de espanto? Qué grande es el sacramento de nuestra fe, que lo realizamos los sacerdotes. Nunca lo comprenderemos, y si lo comprendiéramos, moriríamos de felicidad. Predicaba el santo cura de Ars. Dios, Jesucristo, está en el sagrario y te ama. El mismo santo lo decía mirando fijamente al tabernáculo y señalándolo con su dedo índice. Él llegó a ver que Jesús de la custodia salía. Iba y daba un suave beso en la mejilla al fiel que de rodillas le adoraba y le contemplaba. En el salmo que cantamos, realzamos la grandeza del sumo y eterno sacerdocio de Jesucristo. Levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio, que son expresiones sacerdotales. Qué excelso es nuestro sacerdocio ministerial, a tal extremo que somos uno con Jesús. Actuamos en su persona como cabeza y en nombre de la Iglesia. Sin sacerdocio no habría Eucaristía. El sacerdote, sea quien sea y sea como sea, hace presente a Cristo en nosotros. Jesús actúa en el sacerdote. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. El sacerdote es un hombre frágil como todos. No sé si eres un pecador, pero tus manos tocan a Dios. Lo decía San Francisco de Asís. Vivir en medio del mundo sin ningún deseo por los propios placeres. Ser miembro de toda familia, sin pertenecer a ninguna de ellas. Compartir todo sufrimiento, quedar al margen de todo secreto, curar toda herida, ir todos los días desde los hombres hacia Dios para ofrecer su devoción y sus oraciones, y regresar desde Dios a los hombres para llevarles su perdón y su esperanza. Tener un corazón de acero para la castidad y un corazón de carne para la caridad. Enseñar y perdonar, consolar y bendecir y ser bendecido para siempre. Oh Dios mío, ¿qué tipo de vida es este?
es tu vida sacerdote de Jesucristo. Pero San Agustín lo expresa con más fuerza. Oh sacerdote, tú eres digno de toda veneración, porque igual que en el seno de María, el Hijo de Dios se encarna en tus manos. Y también, ¿quién eres tú, sacerdote? No vienes de ti, sino de la nada. No tiendes a ti porque eres puente hacia Dios. No eres para ti porque eres esposo de la Iglesia. No eres tuyo porque eres siervo de todos. No eres tú porque eres Dios, otro Cristo. ¿Quién eres, pues? Nada y todo, oh sacerdote. Piadoso sacerdote, no creas que nadie piensa en ti. Todo un Dios se ocupa de ti sin cesar. Él cuenta tus pasos, atiende a tus fervientes oraciones. Ve tu pobreza, tus mortificaciones, tus vigilias y tus trabajos. Ninguno de esos instantes que robas al sueño, ninguna de esas limosnas que das a los pobres, de esas gotas de sudor que bañan tu rostro, de esas palabras consoladoras que diriges al afligido, nada quedará sin recompensa infinita. Qué consuelo cuando oigas: ya pasó el invierno, desapareció el tiempo tempestuoso, ven del Líbano, ven para ser coronado. Por todo esto, la Eucaristía, el sacerdocio en nuestra Iglesia, son los tres amores que abarcan toda nuestra vida, que todos los sacerdotes y los fieles los llevamos en el corazón. Y ahora, para concluir, contemplemos una realidad tan cierta que encarna toda la vida humana. El sembrador deposita el grano de trigo en la tierra, pero con la más grande esperanza de que le venga una cosecha abundante. El agricultor duerme, descansa, y cuando menos se acuerda ya nació. El granito de trigo tuvo que morir necesariamente para dar vida a una plantita. Lo ve crecer y desarrollarse, y él con todo sacrificio lo riega, lo abona y le pone todo su cuidado. El campesino se ve que ya está maduro y entonces inicia la prueba, la hora de la verdad para ese trigo. El sembrador toma su afilada hoz, que filosa corta los tallos, arrebatando la vida a las plantitas. El trigo es amontonado, aventado y maltratado. Posteriormente es extendido para solearlo y los fuertes rayos del sol lo deshidratan. Llega el tiempo de la parviada. Manualmente el trigo es apaleado, pisoteado y soplado para separarlo de la paja. El trigo va al granero y la paja es quemada o usada como pasta de animales. Comienza otra prueba después de un breve descanso, al molino, y este con sus ásperos discos tritura los granos hasta deshacerlos y desaparecerlos. Así se logra la harina. En este momento viene a mi memoria San Ignacio de Antioquía, que exclamó: dejen que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Le toca el turno al panadero y éste toma la harina, la empieza a amasar y a golpear, haciéndola a su gusto. ¿Y qué pasa?
La masa se lo permite con toda docilidad y paciencia, que la mueva a su antojo, para que logre lo que desee según su beneplácito. Está reposando el pan crudo, silencioso, pero dispuesto a seguir. Le falta la gran prueba, pasar al fuego. El panadero, sin cuidado y sin pensar, lo mete al horno encendido para lograr un exquisito pan. Sale el pan sabroso. ¿Cuál será su destino? Su fin será acompañar, servir y entregarse como comida de los hombres para darles vida. Será destruido por nuestros dientes para dar vida a todos los que lo comamos. El pan está en la mesa de los ricos y en la mesa de los pobres. Está en el desayuno, en la comida, en la merienda y en la cena. El pan está en los momentos alegres, en los viajes, en los ratos de dolor y tristeza. Siempre está allí acompañando y sirviendo. Sé tu pan que da vida, seamos pan. Porque la vocación cristiana es eso, darse al trabajo, a la oración, a la misericordia y al sacrificio, con toda disponibilidad a la causa del Evangelio. Por eso todo cristiano se da al servicio de la humanidad y de la Iglesia, es una Eucaristía. En verdad, la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para los demás. Que Dios nos bendiga. Una breve reflexión. Cuando yo desconocía la palabra de Dios y escuché el capítulo 6 del Evangelio de Juan, pensé en algún momento, ¿por qué Jesús puso esta idea en el corazón y en la mente de las personas? Esta idea de comerse el cuerpo y de beberse su sangre. Y me resultaba como una cosa muy difícil de aceptar. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque el Señor sabía que en la mentalidad hebrea, el cuerpo no eran las células, no eran las células de la persona, la materialidad de la persona, sino que en el pueblo hebreo la persona se representaba con su cuerpo. Comerse el cuerpo de Jesús significa asimilar la persona de Jesús. Y por eso nosotros estamos constantemente asimilando la persona de Jesús y, como dice San Pablo, nos vamos cristificando en esta comida. También la bebida de la sangre de Cristo me parecía una cosa terrible. ¿Cómo puede una persona decir que se beban su sangre? Es un horror, y más en el pueblo hebreo, porque la sangre no se tomaba, la sangre no era comestible para los judíos. La sangre de las personas y de los animales era el receptáculo de la vida de la persona, y entonces era una cosa horrorosa pensar que la vida podía ser apropiada por una persona
que se tomara la sangre. Y entonces este hecho de beber su sangre, este hecho de beber la sangre de Cristo, es un hecho que nos hace descubrir que cuando nosotros comemos su cuerpo, asimilamos su persona, y cuando bebemos su sangre, asimilamos las cualidades de la vida de Dios. Y entonces estas cualidades son el objetivo que Jesús tuvo para decirnos que nosotros tenemos que asimilar su persona y las cualidades de la vida de su persona. Esto me da mucho sentido en esta celebración que pues ordinariamente es del lavatorio de los pies. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan se toca ese tema, y en el capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 13, se nos dice que llegado el punto de la máxima entrega, Jesús lavó los pies de los discípulos, queriéndonos decir que después de la cena en la que compartió su cuerpo y su sangre, en este momento, todo se entrega, se hace entrega en el amor a los hermanos. Esto me cuestiona mucho porque a veces pensamos, y yo pienso, es más fácil decir, la misa es un ritual que nos lleva a degustar el cielo, que nos lleva a degustar la presencia de Dios, pero a no comprometernos en la caridad. Esto me cuestiona porque cada comunión que yo hago, cada comunión que hacemos, nos debería llevar a la conclusión de la caridad a los hermanos. Después de la cena se puso la toalla, lavó los pies de sus discípulos y no se quitó la toalla nunca más, hasta que le entregó su cuerpo y su sangre en el servicio más maravilloso de la cruz. Bien, como te das cuenta, no, por razones obvias, no tenemos el lavatorio de los pies, que es lo que caracteriza la celebración del Jueves Santo, de la Cena del Señor, y que le da un contenido fuerte. Escuchábamos en la reflexión al final del Padre Jorge esta invitación, y también en la reflexión del Padre Miguel, de esta invitación también en el mismo sentido. El Padre Jorge decía ser pan partido para los demás. El Padre Miguel nos recordaba ser signo de caridad también, siguiendo a Cristo Jesús. Entonces, se nos ocurre invitarte a que tengas un gesto ahí en familia, ahí en la casa, un gesto fraterno, caritativo, un gesto bondadoso, para significar este anhelo. Obviamente nosotros vamos de manera imperfecta tratando de seguir a Cristo Jesús. Y entonces pensemos en tener un gesto amoroso, un gesto caritativo, un gesto fraterno con quien nos está al lado. No en este momento quizá que seguiremos la Eucaristía, pero sí en estos días quizá el Señor nos inspire poder abrir nuestro corazón y ejercer la caridad también con el prójimo, con el que está más cercano a nosotros.
Vamos a elevar nuestras súplicas al Padre amoroso, sabiendo que Él nos escucha en cada momento. Vamos a decirle: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por la Iglesia, para que no deje nunca de celebrar el memorial de la muerte y resurrección del Señor y haga presente en el mundo aquel amor y aquel servicio por los cuales Jesús lo dio todo. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por todos los hombres y mujeres del mundo, para que vivan con el amor con el cual Jesús también los ama. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que la semilla del amor que Dios ha sembrado en el corazón de los hombres crezca y dé fruto. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por los más pobres, para que encuentren en nosotros una señal eficaz de la entrega de Jesús. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por todos los sacerdotes, para que sean fieles ministros de la Eucaristía y vivan intensamente aquello que celebran. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por todos nosotros, para que del mismo modo que nos hemos reunido para participar en la cena del Señor, vivamos unidos en la caridad fraterna. Roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. En este momento también, ahí en casa, desde tu corazón, eleva también tu súplica. Dile al Señor de tus intenciones, de lo que está lleno tu corazón. Como decía al inicio, con esta certeza que el Señor nos escucha. Dios nuestro, que has hecho del amor a ti y a los hombres la plenitud de tu ley, escucha la oración que con amor te presentamos por los necesitados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendición que se
sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para construir y de todas las santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y
Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como verdaderos hermanos que somos, vamos a darnos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que me des mis gracias, pero una palabra tuya bastará para sanarse. Los invitamos a que en su corazón, en este momento de comunión, después de oiremos el canto, vamos a hacer una reflexión, una interiorización más bien. Vayan repitiéndola en sus corazones. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Señor, yo creo firmemente que recibiendo tu cuerpo recibo tu persona. Permíteme en esta comunión espiritual recibir tu persona a través de la palabra que he escuchado. Señor, creo firmemente que recibiendo tu sangre recibo tu vida y las características de tu vida. Permíteme recibir tu vida a través de la palabra que he escuchado. Señor, me arrepiento de todas las veces que no he querido comulgar por desidia. Te he despreciado alegando que no me he confesado, que será para la próxima. O que he ido a comulgar por costumbre y desconcentrado, como un acto social, ritual y vacío. En estos momentos de imposibilidad, descubro mi inconsciencia y me acojo a tu misericordia. Y como si te hubiera recibido sacramentalmente, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo,
así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como sabes, en este día tenemos la procesión con el Santísimo y la adoración. En nuestros lugares se acostumbra a la visita de las 7 casas, visitamos al Santísimo en las diferentes iglesias. Hoy, bueno, pues estaremos en una modalidad más discreta, más en el interno del corazón. Entonces, nosotros vamos a hacer un momento de adoración al Santísimo. Como sabes, no se despide la asamblea, no hay bendición. Nos quedamos así como a la expectativa, esperando la resurrección gloriosa de nuestro Señor. Entonces te invitamos también que desde tu casa te pongas en actitud de adoración. Puedes revisar los subsidios que estarán en la página Tierra Buena, que te podrán ayudar también a hacer oración en familia.